La Universidad de Costa Rica deberá elegir el próximo 24 de octubre a 4 personas que ocuparán puestos de representación en el Consejo Universitario. Y es por eso que nos acompaña hoy don Francisco Guevara, quien es candidato por el área de Artes y Letras. Yo soy Javier Córdoba, jefe de redacción del semanario Universidad, y soy quien les va a acompañar en esta serie de entrevistas a las personas que aspiran a llegar al Consejo Universitario. Bienvenido, don Francisco. Muchísimas gracias, don Javier. Gracias por la invitación a participar en este importante espacio universitario. Don Francisco, cuéntenos un poco de su experiencia como docente y funcionario de la Universidad de Costa Rica. Gracias, don Javier. Yo soy actualmente decano de la Facultad de Letras, estoy en mi tercer año del segundo periodo. Anteriormente fui director de la Escuela de Lenguas Modernas también, que es una gran escuela. Y antes de eso fui coordinador de la maestría en literatura francesa. Pero como también soy formado en Derecho, soy abogado, entonces trabajé en la Fiscalía Ambiental en algún momento. Y aquí en la universidad colaboré a nivel de la creación del reglamento contra el hostigamiento laboral cuando se fue implementado a partir del año 2010, 2011, que fue que se preparó todo este proceso. Y entonces he tenido como una doble participación tanto en materia jurídica como en literatura, que es mi espacio principal. Sí. Bueno, aprovechemos esa experiencia que usted nos cuenta y cuéntenos qué le parece justamente el tema de acoso laboral en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, ¿Cómo se ha atendido? Sí, es un flagelo. Es un flagelo que hay que erradicar, como muchos otros flagelos, como el acoso sexual, por ejemplo, los temas de discriminación. Y creo que esto definitivamente la universidad tiene que tomar un protagonismo y ser un modelo en la gestión de este tipo de situaciones con un equipo de trabajo muy eficaz, porque además son procesos que son engorrosos, son procesos que son dilatorios y que además drenan las energías no solo de las personas, sino también de la estructura administrativa. Necesitamos crear buenas prácticas en la cultura institucional de respeto, de verdaderamente entender cuál es la función que tenemos, la misión como institución de educación superior, y que aquí, digamos, es un trabajo donde todas y todos debemos contribuir para la buena marcha de la institución. Yo creo que eso necesita un conocimiento no solo de la misión de la institución, pero también un carácter más identitario en relación con sus fines y propósitos, ¿verdad? Y en ese sentido siempre he hablado de una misión humanista de esta institución, pero en la práctica, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de humanismo, que yo lo entiendo como el hecho de identificar problemáticas concretas y darle soluciones concretas a partir de un abordaje integral, porque por eso somos una universidad completa, una universidad que cuenta con todas las disciplinas y que podemos ponerle esa contribución para resolver integralmente nuestras problemáticas. Pero yo creo que ahí más bien es importantísimo que pensemos en cómo somos una institución que tiene una misión de cara a la sociedad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que invertir muchísimo de nuestra reflexión, de nuestro trabajo y más bien facilitarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista administrativo. Y yo creo que eso efectivamente pues demanda un conocimiento de la institución y una identificación con su misión, ¿verdad? Y esto creo que es importantísimo que lo tengamos muy claros todas y todos. Me parece que necesitamos consensuar, dialogar más, aproximarnos más, saber cuáles son las funciones que se hacen en cada unidad académica, en cada unidad administrativa, conocer a las personas, porque esto es una dinámica que hace que seamos prácticamente como una familia frente a la sociedad. Y yo creo que eso nos da fuerza, nos potencia aún más y eso permite tener respuestas más contundentes y impactar mucho más en la sociedad. Francisco, de llegar al Consejo Universitario, ¿cuál sería un tema que usted considera prioridad por atender? Me parece que hay 3 temas, don Javier, que me parece urgente que debemos atacar porque es estructural y que incide en las 3 áreas sustantivas, en los 3 cuerpos de la institución, docentes, administrativos, estudiantes, y que tiene que ver también directamente con las 3 formas de autonomía. La autonomía administrativa, presupuestaria y la más sagrada de todas, que yo considero la más sagrada de todas porque esto es nuestro ámbito de exclusividad y exclusión, que es la autonomía académica. Estas 3 propuestas tienen que ver con el ordenamiento jurídico institucional, con el manejo presupuestario y sobre todo con el tema comunicacional, que en la universidad necesita muchísimo trabajar este asunto para poderlo hacer a nivel macro y colocar en el espíritu de las personas, en
en la opinión pública qué piensa la Universidad de Costa Rica, su posicionamiento sobre todos los temas de la vida nacional y las problemáticas nacionales. Pero para eso necesitamos acercarnos más, consensuar más, dialogar más y ponernos de acuerdo sobre una serie de conceptos que, por ejemplo, están dentro del Estatuto Orgánico y que a veces no sabemos en qué sentido va. Por ejemplo, el contenido que le damos al término humanismo en la universidad, ¿qué significa? ¿Qué contenido le damos, por ejemplo, a autonomía universitaria, a ética, a transdisciplinariedad, interdisciplinariedad? Entonces, hay una serie de conceptos que están ahí que a veces se utilizan como un eslogan vacío, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar, porque eso implica una reflexión, un diálogo, un acercamiento entre las poblaciones universitarias y efectivamente, pues, manejar como un discurso que nos permita colocarlo también en sociedad de manera que nos entiendan, porque la universidad es importante que sea legible para la población costarricense. ¿Qué hace la universidad? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su misión y cómo podemos impactar en la solución de problemáticas nacionales? ¿Cuál es su criterio, don Francisco, en 2 minutos que nos quedan en este bloque, de la negociación pasada del FES y el acuerdo de renegociación? Sí, a mí me parece que eso incide directamente en el tema de la autonomía universitaria. Como hace falta incluso un consenso sobre el contenido de este término en la comunidad, pienso que podríamos recurrir, usted sabe, don Javier, que tenemos 85 años de existencia y me parece que la universidad ha fallado en una omisión. Es decir, cuando en los órganos de decisión jurisdiccional se habla de autonomía universitaria, ¿a qué doctrina o cuerpo dogmático, referencia bibliográfica recurren los decidores de justicia para entender qué es la autonomía universitaria? Lo hacen en el momento, en la coyuntura específica y conforme a las problemáticas contextuales, pero no tienen como un manual o una lectura que nosotros mismos en la universidad hayamos creado sobre lo que es la autonomía universitaria. Y entonces, cuando vemos las sentencias de la Sala Cuarta en el 93, del año 93 a las de ahora, es como ver una galleta que se la han ido carcomiendo los bordes y que se está acercando cada vez más al núcleo porque hemos perdido mucho del contenido de lo que significa la autonomía y que no hemos sabido defender porque es importante que posicionemos eso. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que las negociaciones del FES contengan una clara definición de lo que es eso y poder ir, ¿verdad?, dejando claro qué significa, cuáles son los alcances, y creo que es una tarea que queda por hacer porque todavía no creo que la hayamos completado, no hemos llegado hasta las últimas consecuencias de lo que significa la autonomía en materia de negociación del FES, que no podemos ceder en estas autonomías y particularmente en la autonomía académica, que como le decía al inicio, me parece esencial que la universidad decida qué se enseña, por qué se enseña y cómo se enseña. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa en esta entrevista con don Francisco Guevara, quien es una de las personas que aspira a ocupar un puesto en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. En breve regresamos. Continuamos en esta serie de entrevistas, este esfuerzo conjunto entre el Semanario Universidad y el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, de cara a la elección del Consejo Universitario del próximo 24 de octubre. Nos acompaña don Francisco Guevara. Don Francisco, ¿qué piensa usted de la aplicación de las leyes de empleo público y de fortalecimiento de las finanzas públicas en la universidad? Sobre todo en el tema salarial. Por supuesto. Creo que esos son temas en los que la universidad ha tenido un protagonismo un poco reducido en la lectura que se hace de los contextos sociales y sobre todo de las garantías sociales de este país. Usted sabe, don Javier, que una de las potestades que tiene la Universidad de Costa Rica es de responder a las consultas que le hace la Asamblea Legislativa sobre los proyectos de ley que están en la corriente legislativa. Y en ese sentido, nosotros a veces me parece que nos hemos conformado con el simple hecho de tramitar la consulta, se le solicita a las unidades académicas
que den su criterio sobre, ¿verdad? Y a veces es un criterio incluso disgregado, porque efectivamente dentro de la diversidad que existe en la universidad, que por dicha la tenemos, son lecturas a veces que son dispares, pero no hay como una unificación de criterios a veces que permitan ser más incisivos en la lectura. Pero además de eso, don Javier, cuando nosotros hacemos una lectura de esos tipos de proyectos, yo creo que no solo deberíamos quedarnos en responderlos, deberíamos poder hacer una contrapropuesta de lo que nosotros consideramos que es lo más viable y lo más oportuno y necesario para el país. Entonces ahí hacemos una contrapropuesta, convocando a las disciplinas que están concernidas por la materia que es propia de ese proyecto de ley, y así, digamos, tener una alternativa que se puede incluso ir a negociar cuando tiene un impacto tan importante, porque las consecuencias es un cambio de paradigma en la comprensión de la organización de la sociedad, la escala salarial que va a incidir directamente en el plato, en la ropa, en la comida que se va a comer las personas. O sea, en ese sentido no podemos jugar con lo aproximativo, etcétera. O sea, tenemos que ser verdaderamente conscientes de que aquí lo que se está jugando es la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Una vida correcta, una vida decente. Y yo creo que la Universidad de Costa Rica, justamente una de sus misiones, cuando decía antes que había que identificar un problema y aportar elementos de respuesta o soluciones adaptadas, es a eso a lo que me refiero, ¿verdad? Eso es humanismo, es entender las problemáticas en su integralidad, las consecuencias que pueden tener y cómo nosotros podemos contribuir a solventarlas de manera integral. Entonces creo que hemos pecado de alguna manera de omisión en posicionar más una lectura institucional de lo que debería ser una ley más adaptada para que haya más inversión social, para que se contemplen todos los sectores de la población, para que vea cómo, digamos, se puede afectar eventualmente a las zonas regionales, etcétera. Y tenemos grandes problemas que resolver, ¿verdad? Que a nivel de zonas costeras son tan grandes que la universidad en esos casos debe impactar muchísimo más en la toma de decisiones, ¿verdad? Y a eso me refería con que cuando dialoguemos, hablemos más de problemas de fondo y podamos aportar respuestas concretas a problemáticas de esta naturaleza. Entonces, estas leyes que tienen que ver con la vida, inciden directamente en la vida concreta de las personas, ahí es donde nuestro papel es todavía fundamental, más fundamental para poder dar soluciones adaptadas. Don Francisco, en el tema estudiantil, el estudiante como centro del quehacer de la Universidad de Costa Rica, ¿cuál sería algún tema que le preocupe particularmente? A mí me preocupa de la vida estudiantil su autonomía. Me parece que la autonomía del movimiento estudiantil es absolutamente incuestionable e inviolable. Y que a las personas estudiantes creo que la universidad les debe prácticamente todo. Imagínense ustedes que si no hubiese esa espontaneidad y esa capacidad de organizarse, esa capacidad de empujar a la institución, muchas cosas no se harían. Y ahora usted me hablaba justamente del FES. Bueno, es gracias al movimiento estudiantil que el gobierno ha reculado en decisiones desacertadas, porque ellos y ellas han tenido la valentía y la decisión de lanzarse a las calles y liderar movimientos, ¿verdad? Entonces, es al movimiento estudiantil que les debemos las luchas anteriores, cuando estamos hablando de Alcoa, cuando estábamos hablando del Tratado de Libre Comercio, en fin, todas esas cosas que yo pienso que efectivamente más bien hay que alentarlos a hacer que la institución se la apropien de tal manera que sepan que ese es su espacio, ¿verdad? Y el movimiento estudiantil debe permanecer siempre libre, siempre tiene que ser autónomo y perfectamente consciente del valor que tiene su presencia dentro de la institución, el aporte que le da, y es el alma viva de la institución. Incluso a nivel de escala ya propiamente de unidades académicas, tienen una representación en cada asamblea donde pueden incidir en las mallas curriculares, aportando sus puntos de vista, sus criterios, porque ellos y ellas están sondeando la realidad, sobre todo del mercado laboral y de la forma más adaptada de formarse para responder justamente a sus necesidades y de profesionalización y de exaltación personal. Entonces yo creo que eso es importante hacerlo valer, forman parte de la comunidad universitaria, pero más que ello es como el motor de la comunidad universitaria. Y entonces yo más bien les agradezco muchísimo que estén siempre presentes y que estén siempre a la vanguardia en todo, porque si no creo que la universidad sufriría muchísimo. Don Francisco, llegar al Consejo Universitario implica convertirse en autoridad de toda la universidad. Correcto. Entonces hay que atender una integralidad, una globalidad de temas.
pero ¿hay algún tema específico de su área que usted considera urgente atender y que tal vez se pueda atender desde el Consejo? Por supuesto, por supuesto. Que muy buena pregunta esta, don Javier. Vieras que yo soy del área de Artes, Letras y Humanidades y para mí, evidentemente nosotros y nosotras que hacemos labor de creación, de reflexión, de pensamiento, deberíamos ser aquellas y aquellos que estemos los más alertas sobre las problemáticas nacionales y las problemáticas internas. Deberíamos tener un ojo muy crítico de lo que sucede a nivel institucional, a nivel nacional. Sin complacencia, sin autocomplacencia y efectivamente poner el ojo donde está el problema, porque esa es la misión de un humanista. Digamos, un humanista siempre ha sido incómodo por naturaleza. El disenso es justamente identitario. Y, por ejemplo, Sócrates no murió por ser simpático, ¿verdad? Le dieron cicuta porque corrompía la juventud. Voltaire, por ejemplo, tenía que vivir siempre en las fronteras entre Francia y Alemania porque si lo agarraban entonces lo embastillaban. Giordano Bruno murió quemado, Galileo Galilei, en fin, usted sabe que efectivamente el asunto del humanista o de la persona humanista es que está siempre poniendo el ojo donde... Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros en la universidad? Nos corresponde estar viendo dónde está el problema para darle una solución, no solo quedarnos en la crítica, etcétera, sino que también hay que aportar elementos de respuesta, elementos de solución que permitan hacer avanzar la cuestión. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que tener una distancia en relación con las cosas, con la materia que estamos, con la vida concreta, con las formas de poder, ¿verdad? Y en eso debemos ser sumamente críticos y distantes y bueno, señalar las cosas como no son. Eso es parte de la labor en el Consejo Universitario. La segunda de las funciones que establece el Estatuto Orgánico en relación con las personas que integran el Consejo Universitario es fiscalizar la gestión de la institución. Y ahí es donde yo, como parte de la comunidad de la área de Letras Humanidades, estaré pendiente, digamos, para poder aportar lo necesario. Si hay cosas que están bien hechas, maravilloso. Si hay cosas que no están bien hechas, hay que señalarlas y hay que mejorarlas. Vamos a hacer una nueva pausa, don Francisco, y ustedes que nos acompañan en esta serie de entrevistas de cara a la elección del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Enseguida continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta serie de entrevistas de cara a la elección del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Seguimos conversando con don Francisco Guevara. Don Francisco, ¿qué papel cree usted que debe jugar la Universidad de Costa Rica en esta campaña electoral nacional que recién está comenzando? Justamente me parece que la universidad debería colocar temas fundamentales. La vocación de esta institución, justamente como pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho, es hacer ver la importancia esencial que hay en la inversión pública, que se ha degradado enormemente. La educación, pues obviamente, y la salud son fundamentales para la buena marcha del país. Aquí yo creo que nosotros también podemos contribuir, por ejemplo, a nivel de educación, dada la omisión que hay de un plan o de un proyecto de educación nacional, pues lo que decía hace un instante don Javier, proponer una ruta de la educación, proponer una ruta del mundo agrícola, ¿verdad? O todas las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el autoabastecimiento. Una ruta sobre la economía, ¿verdad? Es que son como temas esenciales, una ruta sobre la salud. Todas estas cosas nosotros creo que de cara a las elecciones debemos posicionar esos temas frente a las omisiones que ha habido y a la necesidad de poder sufragar todas las necesidades de la comunidad nacional. Creo que ahí podríamos jugar un papel con nuestro equipo de especialistas sobre propuestas que se hagan y evidenciar las carencias que hay a nivel de todo lo que se hace de gestión
de gestión gubernamental. Vea usted que si en el Consejo Universitario, por ejemplo, tenemos que fiscalizar, desde el Consejo Universitario hay que fiscalizar temas presupuestarios, temas de organización y administración, con muchísimo más razón a nivel país tenemos ese papel fundamental que cumplir. Don Francisco, ¿qué debe hacer la universidad frente al creciente uso de la inteligencia artificial? Es una excelente pregunta. En eso tenemos que ser, evidentemente la inteligencia artificial ya llegó, don Javier, se instala dentro del panorama, dentro del funcionamiento de las instituciones de educación superior, y me parece que aquí tenemos que ser mucho más, anticipar siempre, ¿verdad?, los escenarios, porque una de las cosas que me parece interesante de cómo funcionamos es que por un lado tenemos un reglamento disciplinario para docentes y para estudiantes que es draconiano en el castigo al plagio, por ejemplo. Y por otro lado, hablamos de inteligencia artificial como una suerte de panacea para resolver problemas de toda naturaleza. Sin embargo, tenemos que definir, me parece que es una discusión importantísima que tenemos que tener en la institución, de saber cómo utilizamos la inteligencia artificial, con qué características y hasta dónde podemos hacer que se implemente en la institución. ¿Por qué? Porque lo propio de la universidad, ¿qué es? Dentro de la vida académica, la honestidad intelectual y el espíritu crítico. ¿Cómo podemos fomentar el espíritu crítico y la honestidad intelectual en la población académica que está recurriendo a una máquina o a un sistema que le está prácticamente resolviendo todo y a la que le preguntamos hasta qué hago para resolver esto o cómo puedo, cuáles son las alternativas? Entonces está disminuyendo, creo yo, la capacidad de cuestionarse, de preguntarse, de proponer propias soluciones y efectivamente, bienvenida a la inteligencia artificial, pero ¿cómo y con qué características la vamos a implementar? Que creo que eso es una discusión que todavía no hemos tenido clara en la institución. ¿Qué opinión tiene, don Francisco, de la labor realizada hasta el momento por la administración de don Carlos Araya, como rector? Bueno, me parece que este año empezamos con un reto muy importante a nivel de prensa, ¿verdad? Usted lo vio que efectivamente estuvimos en el ojo del huracán, todavía estamos en el ojo del huracán y creo que eso no ha pasado, ¿verdad? Eso es algo que hay que efectivamente trabajar en términos de comunicación. Me parece, don Javier, que la transparencia no debe faltar. O sea, la condición esencial de la administración pública y del erario público es decir, tenemos esto con cuentas claras, ¿verdad? Y con esto podemos hacer esto, esto y esto, o no podemos hacer esto y esto y esto. Y creo que los esfuerzos deben ir siendo más canalizados a una transparencia en la gestión y incluso quiero decir que, por ejemplo, eso tiene que ver con el segundo de los grandes ejes que yo quiero tratar, que es, por ejemplo, el tema presupuestario, de manera que podamos responder sobre cada centavo, cada colón que se utiliza en la administración. Y yo pienso que con con cualquier otra administración, el tema de la discrecionalidad debe ser reducido a su mínima expresión. No es posible que el erario público no pueda dar respuesta de cómo se invierten las cosas de una manera programada y de una manera, digamos, bien establecida a partir de criterios técnicos, estudios actuariales, etcétera, etcétera, porque eso vulnera la institucionalidad. Genera opacidad, genera duda, cuestionamiento. Y si la universidad quiere mantenerse como la primera institución con credibilidad frente a la opinión pública, tiene absolutamente que trabajar en depurar su ordenamiento jurídico y, por otro lado, poder trazar perfectamente qué hace con cada colón, que además debe traducirse en valor público que las personas puedan identificar como algo que efectivamente se está invirtiendo correctamente. Para que cerremos ya este bloque, don Francisco, en los 2 minutos que nos quedan, ¿qué hacemos con la burocracia universitaria? Usted como decano tiene que haberlo vivido, sí. ¿verdad? Estamos llenos de procedimientos, formularios y demás. Sí. ¿Cómo se puede atender esto desde el Consejo? Bueno, eso mucho tiene que ver con el primero de los ejes que quiero tratar, que es lo jurídico. Me parece que hay que depurar el ordenamiento jurídico y pienso que podemos agarrar, por ejemplo, un paquete de normas conexas y afines para armonizarlas un poco más. Por ejemplo, a nivel de decisiones jurídicas, establecer un criterio verdaderamente objetivo
al que las otras instancias que tienen asesorías jurídicas puedan verdaderamente seguir ese criterio, porque estamos en una cacofonía y en una diversidad de criterios que generan mucha opacidad, que generan muchísima burocracia, judicialización a lo interno y se diluyen las relaciones de confianza, que es lo que hace crecer la institución. La burocracia también tiene que ver con políticas institucionales que velen por agilizar los procesos, ¿verdad? Que se hacen sumamente engorrosos y, por ejemplo, en la parte académica, lo que tiene que ver con régimen académico, lo que tiene que ver, por ejemplo, con infraestructura, que eso es una cosa que es absolutamente aleatoria, no sabemos en qué momento y cómo se está tratando el tema de la infraestructura, cuál es el orden de prioridad, las deudas históricas que hay con las unidades académicas, en fin, un sinnúmero de temas que efectivamente hacen que la máquina administrativa se haga muy grande y que haga muy engorrosa. La acción social, por ejemplo, es algo que debería ser nuestra embajadora oficiosa frente a la sociedad, debería ser nuestra cara hacia la sociedad, pero está tan enmarañada en temas de burocracia que efectivamente hacen que el impacto se reduzca y que no sea tanto como deseáramos que fuera. Perfecto, don Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, don Javier. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en este esfuerzo conjunto entre el Semanario Universidad y el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica de cara a la elección del Consejo Universitario del próximo 24 de octubre. Hasta pronto.